Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Aquí estoy con ustedes, terminando el mes de julio y comenzando la nueva semana, que ya nos mete mañana en agosto. Aquí es festivo en el País Vasco, en España, pero para mí, como todos los días son iguales, me da lo mismo. Yo las fiestas seculares no les doy importancia. Y bueno, pues buenas noticias. Hoy continuamos con el regreso del hijo pródigo. Nos metemos ya con el apartado del padre. Yo creo que con este y 2 vídeos más vamos a terminar el libro ya. Por lo tanto, es una buena noticia, un libro más, y precisamente otra buena noticia, mejor también, que es que mañana pues continuaremos con el capítulo final o parte del capítulo final de lo que es el libro del regreso, perdón, no, de los vencedores de la cebada, un libro corto pero muy interesante para entender lo que son los vencedores, que están representados por la cebada en la Biblia, que madura antes que el trigo, que es más resistente al frío y al calor, a las sequías, todo eso, como símbolo de las primicias, los que maduran temprano, que son los vencedores. Ya saben que los asnos y el trigo representan a la iglesia, Pentecostés, la iglesia de Pentecostés, representada por Saúl y sus 40 jubileos de reinado, son los 40 jubileos de la iglesia del 33 al 1993 después de Cristo. Y bueno, y sin más demora, pues vamos a continuar con el libro de Henry J. Nowen, El regreso del hijo pródigo. Dice la parte de la parábola referente al padre. Dice así: cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo cubrió de besos. Puntos suspensivos. El padre dijo a sus criados: traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el terreno cebado y matadlo, y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Su padre salió a persuadirlo. Se refiere al hijo mayor que estaba afuera protestando, ¿verdad? Su padre salió a persuadirlo. El padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo, el padre si dice tuyo, tu hermano, él decía no, este hijo tuyo, no es mi hermano, pero el padre sí le recuerda: este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Bien, Rembrandt y el padre. Vamos a ver en lo que cómo vivió Rembrandt la figura del padre en su propia vida. Mientras estaba sentado en el Hermitage, dice Henry J. Nowen, en el museo, allí contemplando el cuadro, frente al cuadro tratando de empaparme de lo que veía, muchos grupos de turistas pasaban por allí. Aunque no estaban ni un minuto ante el cuadro, la mayoría de los guías se lo describían como el cuadro que representaba a un padre compasivo, y la mayoría hacían referencia al hecho de que fue uno de los últimos cuadros que Rembrandt pintó después de llevar una vida de sufrimiento. Así pues, esto es de lo que trata el cuadro, es la expresión humana de la compasión divina.
En vez de llamarse el regreso del hijo pródigo, muy bien podría haberse llamado la bienvenida del Padre misericordioso. Se pone menos énfasis en el hijo que en el padre. La parábola es en realidad una parábola del amor del padre. Al ver la forma como Rembrandt retrata al padre, surge en mi interior un sentimiento nuevo de ternura, misericordia y perdón. Pocas veces, si lo ha sido alguna vez, el amor compasivo de Dios ha sido expresado de forma tan conmovedora. Cada detalle de la figura del padre, la expresión de su cara, su postura, los colores de su ropa y sobre todo el gesto tranquilo de sus manos, habla del amor divino hacia la humanidad, un amor que existe desde el principio y para siempre. Aquí todo se une, la historia de Rembrandt, la historia de la humanidad y la historia de Dios, ¿eh? Porque podemos ver esto, la humanidad, la hija pródiga que ahora vuelve al padre, pero también lo podemos ver a nivel personal o a nivel individual en nuestro alejamiento de la casa de Dios, ¿no? Nuestro extravío espiritual personal. Tiempo y eternidad se cruzan, la proximidad de la muerte y la vida eterna se tocan, pecado y perdón se abrazan, lo divino y lo humano se hacen uno. Lo que da al retrato del Padre un poder irresistible es que lo más divino está captado en lo más humano. Veo a un anciano medio ciego con barba y bigote vestido con una ropa bordada en oro y una túnica de un rojo intenso, poniendo sus largas manos sobre los hombros del recién llegado y del hijo recién llegado. Esto es algo muy específico, concreto y descriptible. Sin embargo, veo también compasión infinita, amor incondicional, perdón eterno, es decir, realidades divinas, emanando de un Padre que es creador del universo. Aquí lo humano y lo divino, lo frágil y lo poderoso, lo viejo y lo eternamente joven están plenamente expresados. En esto consiste el genio de Rembrandt. La verdad espiritual está completamente encarnada en el cuadro, ¿no? Como escribe Paul Boudiquet, lo espiritual en Rembrandt extrae su acento más fuerte y espléndido de la carne. Es especialmente significativo el hecho de que Rembrandt eligiera a un anciano casi ciego para comunicar el amor de Dios. Seguramente la parábola que Jesús contó y la forma como se interpretó a lo largo de los siglos fueron la base principal para hacer el retrato del amor misericordioso de Dios. Pero no puedo olvidar que fue la propia historia de Rembrandt la que le permitió representar esta expresión única. Paul Boudiquet dice, desde su juventud Rembrandt tuvo una única vocación, crecer. Como a mí me gusta decir, enfócate en crecer, no, enfócate en comer y no en crecer, porque el que come crece. A veces nos enfocamos en crecer y nos olvidamos que para eso tenemos que comer, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Es verdad que Rembrandt demostró siempre un gran interés por los ancianos. Desde joven los dibujó, hizo grabados sobre ellos, los pintó y con los años se fue quedando más y más fascinado por su belleza interior. Algunos de los retratos más impresionantes de Rembrandt son retratos de gente mayor y sus mejores autorretratos pertenecen a los últimos años de su vida. Después de sus muchos problemas en casa y en el trabajo, muestra una especial fascinación por la gente ciega. A medida que la luz en su obra va haciéndose más intimista, comienza a pintar ciegos presentándolos como los que realmente ven. La ceguera en cuanto a lo externo nos abre los ojos del alma. Esa es una nota que he puesto yo al margen. La ceguera en cuanto a lo externo nos abre los ojos del alma. Bueno, disculpen por los martillazos que se oyen ahí de fondo, ya saben que es la obra. Dice que comienza a pintar ciegos presentándolos como los que realmente ven, la visión interior. Se sintió muy atraído por Tobías y el casi ciego Simeón. Los pintó varias veces. Tobías ya sabe que es uno de los apócrifos, el libro de Tobías, al que al parecer unas golondrinas, cuando estaba bajo un árbol,
la inmundicia de ellas pues cayó en sus ojos y se le cegaron, y después pues le aplicaron ahí un remedio, ¿no? Al transcurrir la propia vida de Rembrandt hacia las sombras de la ancianidad, al decaer su éxito y al disminuir el esplendor de su vida, se hace más consciente de la inmensa belleza de la vida interior. Aquí descubre la luz que llega de un fuego interior que no muere nunca, el fuego del amor. Ya saben que la vida cristiana en realidad es un viaje hacia adentro. Al principio nos confundimos y creemos que es un viaje hacia afuera. En Pascua y sobre todo en Pentecostés también, porque tratamos de ir hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y como suelo decir yo, no son marchas para Jesús, sino marchas hacia Jesús, lo que necesitamos. Marchas hacia Jesús, no para Jesús. Y también recordarles cómo se hacen los templos, ¿verdad? Las iglesias antiguas y los templos tenían por fuera las ventanas, son muy estrechas, pero después por dentro, por el interior, si mira uno las ventanas, son muy anchas, ¿no? Entonces, como hacen, entra la luz por una rendija pequeña, pero como así se esparce, es decir, como que tenemos que mirar más hacia adentro que hacia afuera. Eso es lo que quería simbolizar ese tipo de ventana, mirar hacia el interior de nuestro templo, de nuestro espíritu, y no hacia el exterior, a crecer, a tener un ministerio mayor, en felanito, en menganito, no, sino en el Señor. Enfoque en Jesús. Su arte ya no trata de apoderarse, conquistar y regular lo visible, sino de transformar lo visible en el fuego del amor que surge del corazón excepcional del artista. Ese excepcional corazón de Rembrandt se convierte en el corazón del Padre, la luz interior, el fuego del amor que se ha fortalecido a través de los sufrimientos de tantos años. Arde en el corazón del Padre, que da la bienvenida al Hijo que ha vuelto a casa. Repito, la luz interior, el fuego del amor que se ha fortalecido a través de los sufrimientos de tantos años. Es mentira, pero el sufrimiento es lo que fortalece el amor. Arde en el corazón del Padre. Ahora entiendo por qué Rembrandt no siguió literalmente el texto de la parábola. Allí San Lucas escribe: cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió a su encuentro y lo cubrió de besos. En los primeros años de su trayectoria artística, Rembrandt dibujó este acontecimiento con todo el movimiento dramático que contiene. Pero a medida que se aproximaba a la muerte, optó por retratar a un padre muy sereno que reconoce a su hijo no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Es decir, con la visión interior profética del viejo y casi ciego Jacob. Jacob, ya saben que cuando su esplendor espiritual es precisamente cuando estaba casi ciego, y apoyado en su bastón, da las bendiciones y sus palabras proféticas a sus hijos, ¿no? Parece que las manos que tocan la espalda del hijo recién llegado son las herramientas de la mirada interior del padre. Este casi ciego ve mucho más. Su mirada es una mirada eterna, una mirada que alcanza a toda la humanidad. Es una mirada que comprende el extravío de las mujeres y de los hombres de todos los tiempos y lugares, que conoce con inmensa compasión el sufrimiento de aquellos que han elegido marcharse de casa, que han llorado mares de lágrimas al verse atrapados por la angustia y la agonía. Repito, conoce con inmensa compasión el sufrimiento de aquellos que han elegido marcharse de casa, que han llorado mares de lágrimas al verse atrapados por la angustia y la agonía. El corazón del padre arde con un deseo inmenso de llevar a sus hijos a casa. ¿Cuánto hubiera deseado hablar con ellos, advertirles de los peligros que les acechaban y convencerlos de que en casa podían encontrar todo lo que estaban buscando en otros lugares? ¿Cuánto le hubiera gustado salvarlos con su autoridad paterna y tenerlos cerca para que nada malo les ocurriera? Pero esa actitud de protección a los hijos, para que no sufran, los daña. Nuestro Padre Celestial no es así. Quiere que los hijos sufran las consecuencias de sus actos porque los ama. No se ama a sí mismo, ama a los hijos. No intenta evitar problemas con los hijos, ni que los hijos le causen problemas, sino que
Él se preocupa por el bienestar de sus hijos, el amor, se preocupa por el bienestar del amado, aunque para eso él mismo tenga que sufrir. Él estaría deseando tenerlo en casa, abrazarlo, bendecirlo, que no le faltara de nada. Entonces se ve privado de su presencia cuando se va, se ve privado de su cariño, de su afecto, de darle él a su vez su afecto a él. Pero el amor dice, no, yo tengo que cumplir con mi deber, porque si le malenseño a mi hijo yo no lo estoy amando, me amo a mí mismo, lo estoy mimando, lo estoy malenseñando. Dice el proverbio, instruye al hijo en su camino y cuando sea mayor no se apartará de él. Es decir, algunas formas lo interpretan, déjale que haga lo que quiera y entonces toda su vida va a ser así, no se va a apartar de él. Bien. Dice, pero su amor es demasiado grande para hacer nada de esto. No puede forzar, obligar o empujar. Da libertad para rechazar ese amor o para responder a él. La inmensidad del amor divino es precisamente fuente de divino sufrimiento. Dios, creador del cielo y de la tierra, ha elegido ser primero y por encima de todo un Padre. Los padecimientos de Cristo por su Iglesia y a los que son sus íntimos, Él les permite participar, de alguna forma ser corredentores de la Iglesia, ¿no? En este caso, ¿no? Participando de los sufrimientos de Cristo por su Iglesia, no en el sentido de la salvación, de derramar la sangre, sino de la madurez y el crecimiento de su Iglesia. Bien, repito, la inmensidad del amor divino es precisamente fuente de divino sufrimiento. Dios, creador del cielo y tierra, ha elegido ser primero y por encima de todo un Padre. Como Padre quiere que sus hijos sean libres, libres para amar. Uno que no es libre no puede amar. Esa libertad incluye, o sea, si yo obligo a que me amen, pues realmente no es un amor que me van a prodigar, era un amor fingido, ¿no? O forzado. Esa libertad incluye la posibilidad de que se marchen de casa, de que vayan a un país lejano y de que allí lo pierdan todo. El corazón del Padre conoce todo el dolor que traerá consigo esta elección, pero su amor no le deja impedírselo. Su amor, fíjate que es su amor el que no le deja impedírselo, que se marchen y que lleguen al cul-de-sac, al final del callejón sin salida, a perderlo todo. Deja todo lo que tienes, o mejor dicho, a veces sería pierde todo lo que tienes, entonces ven y sígueme, ¿no? Porque como que nos lo tienen que arrancar con forces, a la fuerza. Repito, su amor no le deja impedírselo. Como padre quiere que los que estén en casa disfruten de su presencia y de su afecto, pero solo quiere ofrecer amor que pueda ser recibido libremente. Sufre cuando sus hijos le honran con sus labios, pero sus corazones están lejos, como era el caso del hijo mayor. Mateo 15:8, Isaías 29:13. Conoce sus lenguas engañosas y corazones desleales. Hay mucho palabrería y mucha religiosidad y mucho Dios te bendiga y mucho te amo, Señor, pero realmente el corazón está lejos de Dios. Conoce sus lenguas engañosas y corazones desleales. Salmos 78, 36 a 37. Bueno, aquí no sé si era la versión católica o la otra, porque ya saben que al principio unos salmos hay una diferencia de numeración. Pero no puede hacer, es decir, forzar lo que le quieran sin perder su verdadera paternidad. Yo dije aquí, en la nota puse, déjalo marchar a esa persona, ¿no? Si es tuyo, volverá a ti. Si no lo es, ¿para qué lo quieres? Un hijo, una novia, un esposo, una esposa, ¿qué es? Un padre, una madre, déjalo marchar porque si es tuyo, volverá a ti. Y si no lo es tuyo, yo le añado a esa frase famosa, ¿para qué lo quiero? Si no es mío, ¿para qué lo quiero? Si no es lo que Dios tiene para mí, ¿para qué lo quiero? Si esa esposa no era para mí, ¿para qué la quiero? Como padre, la única autoridad que reclama para sí es la autoridad de la compasión. Esa autoridad le viene de permitir que los pecados de sus hijos penetren en su corazón, le hagan daño a él, ¿no?
No hay lujuria, codicia, ira, resentimiento, celos o venganza en sus hijos perdidos que no le haya causado un dolor inmenso. El dolor es tan profundo porque el corazón es muy puro. Cuando el corazón ha sido depurado, el dolor es profundo y las heridas se sienten más hondamente. Desde ese profundo lugar donde el amor abraza todo el dolor humano, el Padre llega a sus hijos, el contacto de sus manos que irradian luz interior solo buscan curar. Es decir, manos que solo buscan curar, bendecir, no para mí, ¿no? No son cristianos sanguijuelas de oír dame, ¿no? Sino que el Padre, su deleite es dar, es bendecir, es pensar en los demás. Aquí está el Dios en el que quiero creer, un Padre que desde el comienzo de la creación ha extendido sus brazos en una bendición llena de misericordia, sin forzar a nadie, pero siempre esperando. Aunque yo he puesto aquí, sin forzar a nadie, aunque he puesto aquí, aunque permitiéndonos recoger la cosecha fruto de nuestra siembra. Él lo que hace es permitir que cosechemos lo que sembramos para que volvamos en sí, ¿no? Para que nos demos cuenta, para que aprendamos. Pero siempre esperando, sin dejar que sus brazos caigan y esperando siempre que sus hijos vuelvan para poder hablarles con palabras de amor y para dejar que sus brazos cansados descansen en sus hombros. Su único deseo es bendecir, dar. En latín, bendecir se dice benedicere, que literalmente quiere decir cosas buenas. El Padre quiere decir, más que con su voz, con su contacto, cosas buenas de sus hijos. No quiere castigarles. Ya han recibido demasiados castigos con sus caprichos. El Padre quiere simplemente que sepan que el amor que ha estado buscando por las vías más variadas está y siempre estará allí para ellos. No es como estos recalcitrantes que piensan que no, estos se merecen el fuego eterno, ¿no? ¿Verdad? No hay perdón para ellos. Yo sí me convertí, entonces sí, claro, yo porque he sido buen chico, ¿no? Pero bueno, y antes de que te convirtieras, y si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, tú también pedirías el fuego eterno, o sea, una tortura eterna para ti, ¿sí? ¿Seguro? El Padre quiere simplemente que sepan que el amor que ha estado buscando por las vías más variadas está y siempre estará allí para ellos. El Padre quiere decir más con sus manos que con sus bocas, dando, recibiendo, acariciando, abrazando. Tú eres mi amado, en ti descansa mi favor. Tú eres mi amado, en ti me complazco. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Él es el pastor que apacienta su rebaño, lleva en brazos los corderos y conduce con delicadeza a las recién paridas, Isaías 40:11. El núcleo del cuadro de Rembrandt son las manos del Padre. En ellas se concentra toda la luz. A ellas se dirigen las miradas de los curiosos. En ellas la misericordia se hace carne, en ellas se unen perdón, reconciliación y cura. Perdón, reconciliación y cura, y a través de ellas encuentran el descanso, del descanso, no solo el hijo cansado, sino también el anciano padre. Es lo que está esperando en la casa para cuando venga el hijo menor para regañar y decirle, ya te dije que tal y que cual, ahora pues ahora te vas a enterar, ahora va a tener aquí castigado. No, sabe lo que ha sufrido, sabe lo que ha pasado, y lo que está deseando es perdonarlo, abrazarlo y mostrarle su amor para que él a su vez empiece a amar. Y a través de ellas encuentran descanso no solo el hijo cansado, sino también el anciano padre. Me sentí atraído por aquellas manos desde el primer momento que vi el cartel en la puerta del despacho de Simón. No entendía bien por qué, pero poco a poco con los años he llegado a conocerlas. Me han sostenido desde el momento mismo de mi concepción. Me dieron la bienvenida el día en que nací, me sostuvieron cerca del pecho de mi madre, me alimentaron y me dieron calor, me han protegido en momentos de peligro y me han consolado en momentos de dolor, me han dicho adiós y me han dado la bienvenida. Estas manos son las manos de Dios, también son las manos de mis padres, profesores, amigos, curadores y todos
aquellos que Dios ha puesto en mi camino para recordarme lo seguro que vivo. Rembrandt murió poco después de retratar al Padre y sus manos benditas. Él murió no siendo muy mayor, estaba caminando por la acera y un camión pasó y con el espejo retrovisor le dio en la cabeza y bueno, murió. Las manos de Rembrandt habían pintado innumerables caras y manos humanas. Aquí dibujó la cara y las manos de Dios. ¿Quién posó para hacer este retrato de Dios? El propio Rembrandt, quizás fue el autorretrato de él. El padre del hijo pródigo es un autorretrato, pero no en sentido tradicional. El rostro de Rembrandt aparece en varios de sus cuadros, aparece como el hijo pródigo en el burdel, como el discípulo asustado en el lago, como uno de los hombres tomando de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús. Pero aquí no es la cara de Rembrandt la que está reflejada, sino su alma. El alma de un padre que ha sufrido la muerte muy de cerca. ¿Verdad que nuestro Padre Celestial sufrió la muerte muy de cerca? La muerte de Cristo. A lo largo de sus 63 años había visto morir a su querida mujer Saskia, fíjese, a sus 3 hijos, 2 hijas y a las 2 mujeres con las que vivió. El dolor por su querido hijo Titus, que murió al poco tiempo de casarse con 26 años, no había sido descrito nunca, pero en el padre del hijo pródigo vemos cuántas lágrimas debió costarle. Creado a la imagen de Dios, Rembrandt había llegado a descubrir, a través de su larga y dolorosa lucha, la verdadera naturaleza de aquella imagen. Es la imagen de un anciano medio ciego, llorando dulcemente, bendiciendo a su hijo herido en lo más profundo. Rembrandt fue el hijo, se convirtió en el padre y fue así como se preparó para entrar en la vida eterna. Bien, y habiendo terminado como vio Rembrandt el asunto en su propia vida de padre, de la paternidad, vamos a pasar al epígrafe que se titula El padre le da la bienvenida a casa. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, se entiende al hijo menor, y profundamente conmovido salió a su encuentro, le abrazó y lo cubrió de besos. Su padre salió a persuadirlo al hijo mayor, el padre que sale a por los 2 hijos. Padre y madre. Muchas veces he preguntado a mis amigos cuál es su primera impresión al ver el hijo pródigo de Rembrandt. Inevitablemente señalan al anciano sabio que perdona a su hijo, el patriarca benévolo. Cuanto más contemplo al patriarca, más claro veo que Rembrandt quiso hacer algo diferente al pintar a Dios como un sabio y anciano padre de familia. Todo empezó con las manos. Son algo diferentes la una de la otra. La izquierda sobre el hombro del hijo es fuerte y musculosa. Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo. Veo cierta presión, sobre todo en el pulgar. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene con su fuerza. Aunque la mano izquierda toca al hijo con gran ternura, no deja de tener firmeza. Qué diferente es la mano derecha. Esta mano no sujeta ni sostiene, es fina, suave y muy tierna. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quiere acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. Vamos a ver, mostrarles la imagen para que puedan ver las manos y para que se den cuenta cómo las manos, una es diferente de la otra. Una es más grande, más robusta, la otra es fina como una mujer, la otra como de un hombre, ¿no? Bien, y vemos pues que ahí está tratando de reflejar Rembrandt pues al padre como padre y madre, que da la acogida como padre, tanto como madre como padre. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor creó a Adán, Adán tenía los 2 sexos en sí, ¿no? Tanto masculino como femenino, lo mismo que su padre, el cual estaba hecho a su imagen. Pero ¿qué ocurrió? Que tras el pecado el Señor separa la parte femenina
de Adán, y entonces ya están los dos sexos separados. Y ese es el asunto del matrimonio. Ahora nosotros pues necesitamos, para tener de alguna forma todas las características a la imagen del Padre, necesitamos unirnos con la persona del sexo opuesto para entre los dos tener las características de Dios Padre y Dios Madre. Algunos estudiosos sugieren que la mano izquierda masculina es la mano de Rembrandt y que la derecha es muy parecida a la mano derecha de La novia judía, uno de sus cuadros pintada en el mismo periodo. Yo quiero creer que es verdad. En cuanto me di cuenta de que las dos manos eran diferentes, se abrió ante mí todo un mundo nuevo de significados. El Padre no es solo el gran patriarca, es madre y padre. A través de pequeños detalles el Señor del exterior de la vida nos da revelación de lo que Él quiere hablarnos. El Padre no es solo el gran patriarca, es madre y padre. Toca a su hijo con una mano masculina y otra femenina. Él sostiene y ella acaricia. Él asegura, ella consuela. Sin lugar a dudas, Dios en quien femineidad y masculinidad, maternidad y paternidad están plenamente presentes. Esta mano derecha suave y tierna me hace recordar las palabras del profeta Isaías. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos, te llevo tatuada en mis manos. Dios nos tiene esculpido en las palmas de sus manos. Isaías 49, del 15 al 16. Mi amigo Richard White me hizo notar que la mano femenina y tierna del padre está en posición paralela al pie desnudo y herido del hijo, mientras que la mano fuerte masculina está en posición paralela al pie calzado por la sandalia. ¿Sería mucho suponer que una mano protege la parte más vulnerable del hijo, mientras que la otra potencia la fuerza del hijo y su deseo de seguir adelante en la vida? Luego está el gran manto rojo, con su color cálido y su forma de arco. Ofrece un lugar de acogida donde estar a gusto. Al principio la túnica cubriendo el cuerpo inclinado del padre me hacía pensar en una tienda de campaña invitando a entrar al viajero para que descansara, pero cuanto más miraba el manto rojo, más me venía a la cabeza otra imagen mucho más fuerte que la de la tienda, las alas protectoras de una madre pájaro, de una gallina, ¿verdad? Me recordaban las palabras de Jesús sobre el amor paternal de Dios. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas y no las has querido? Y no has querido, Mateo 23, 37, 38. Y de la verdad que es una de las escenas, si usted busca una imagen de eso, en internet es una escena de lo más conmovedor, ¿no? De lo más maternal. Dios me sostiene de día y de noche como la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas. Más que la imagen de una tienda, la de las alas de una madre pájaro vigilante refleja la seguridad que Dios ofrece a sus hijos. Seguridad. Ahí destacamos la palabra seguridad. Esta imagen expresa protección y cuidado. También resaltamos esto. Seguridad, protección y cuidado. Un lugar donde sentirse a salvo. He puesto una nota que dice una roca, una ciudad refugio, una fortaleza. Torre fuerte es el nombre del Señor, ¿verdad? A él correrá el justo y levantado será. Cada vez que miro el manto de la pintura de Rembrandt, siento la cualidad maternal del amor de Dios y mi corazón entona las palabras inspiradas por el salmista. En el Salmo 91, 1 al 4, que dice: tú que vives al abrigo del Altísimo y habitas a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio y fortaleza mía, Dios mío en quien confiaré, te cubrirá con sus plumas y hará refugio bajo sus alas. Salmo 91, 1 al 4. Y así, bajo la forma de un viejo patriarca judío, emerge también un Dios maternal que recibe a su hijo en casa. Ahora, cuando miro de nuevo al anciano de Rembrandt, inclinándose sobre su hijo recién llegado y tocándole los hombros con las manos, empiezo a ver no solo al padre que estrecha al hijo en sus brazos,
sino a la madre que acaricia a su niño, le envuelve con el calor de su cuerpo y le aprieta contra el vientre del que salió. Así, el regreso, es decir, la vuelta del hijo pródigo, la conversión, se convierte en el regreso al vientre de Dios, el regreso a los orígenes mismos del ser, y vuelve a hacerse eco de la exhortación de Jesús a Nicodemo a nacer de nuevo. Y ya ven que es a nacer de nuevo, no es cuando el hijo, que ya era hijo, se va de la casa y tal, sino cuando regresa ahí a la casa otra vez, ¿verdad? Digamos, cuando vuelve en sí, se rinde, vuelve en sí y empieza el camino de regreso a casa. Como dice también la palabra, volveos a mí. Y también dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Y es así, es que el nuevo nacimiento viene en tabernáculos. En Pascua solo es el engendramiento y en Pentecostés solo es la gestación. Ahora aprecio mucho más la enorme calma de este retrato de Dios. No hay sentimentalismo ni romanticismo, ni se cuenta un simple cuento con final feliz. Lo que aquí veo es a Dios como madre recibiendo en su vientre a aquel a quien hizo a su propia imagen. Los ojos casi ciegos, las manos, el manto, el cuerpo inclinado, todo recuerda el amor divino maternal, marcado por el dolor, el deseo, la esperanza y la espera sin fin. El misterio consiste en que Dios, en su infinita compasión, se ha unido a la vida de sus hijos para la eternidad. Ha elegido libremente depender de sus criaturas. Yo he puesto una nota, ha elegido libremente ser vulnerable. Si no somos vulnerables, estamos siempre con la guardia levantada para que no nos hieran, ¿verdad? Yo para que no me hagan daño mis hijos los voy a tener en barrotes de oros ahí encerrados, ¿no? No, realmente estamos dispuestos a ser vulnerables, porque esto sí impide que nos hagan daños, pero también impiden que abracemos y que nos abracen. Esta elección hace que sienta dolor cuando se marchan. Esta elección hace que sienta una alegría inmensa cuando vuelven. Tremendo, ¿verdad? Pero no será una alegría plena hasta que hayan vuelto todos y se reúnan en torno a la mesa preparada para ellos. Este es el retorno de toda la humanidad, la restauración de todas las cosas, la gran cena de la comunión de Dios, donde tendrá el pan sin levadura de cebada de los vencedores, el pan de trigo con levadura de la iglesia y las uvas para el vino de la gran cena de los incrédulos ya todos transformados, ¿verdad? Y esto incluye al hijo mayor. Rembrandt lo coloca lejos, fuera del manto, en un extremo del círculo de luz. El dilema del hijo mayor consiste en aceptar o rechazar que el amor de su padre va más allá del ser amado como él cree que debe ser amado. El padre sabe que es el hijo quien debe elegir, aunque él le espera siempre con los brazos abiertos. ¿Querrá el hijo mayor arrodillarse y dejarse tocar? ¿Querrá el hijo mayor arrodillarse y dejarse tocar por las mismas manos que tocan a su hermano? ¿Querrá ser perdonado y experimentar la presencia sanadora del Padre que le quiere más allá de cualquier comparación? La historia de Lucas deja muy claro que el padre sale a recibir a sus dos hijos. No solo corre a dar la bienvenida a su hijo menor, caprichoso, sino que sale también a recibir al mayor, cumplidor del deber, que vuelve del campo preguntándose qué son toda esta música y bailes, y le anima a entrar. Bueno, y aquí he puesto una nota, cumplidor del deber, o de lo que él entiende por el deber, porque ese deber, esa forma de cumplir el deber, pues realmente no es cumplirlo, ¿verdad? Lo cumplo amargado y a la fuerza y obligado y no considero la hacienda del Padre como mi hacienda, entonces estoy fuera de juego, estoy offside. Ya puse una nota aquí diciéndole a la persona que me regaló este libro y que precisamente fue al que yo le estaba ayudando en aquella época, era mi compañero, estábamos viviendo juntos,
y estábamos los dos echados de la cara, o sea, separados de los hogares, ¿verdad? De alguna manera. Yo me había tenido que marchar la segunda vez, la primera vez me habían echado, eso sí, la segunda me tuve que marchar obedeciendo al Señor, y a él lo habían botado de la casa también cuando decidió bautizarse, después de ser liberado también y todas estas cosas, ¿no? Y entonces él estaba en ese trance del hijo mayor que tenía que pasar ya a la rendición y a ser el hijo. Y yo le dejé aquí una nota, lo harás, ¿eh? Le puse su nombre, no le voy a decir quién es, ¿no? Lo harás, ¿eh? Fulanito. Y luego más adelante, cuando llega otro capítulo, también le dejé otra nota especial para él, que ya llegaremos ahí, no queda mucho ya. Ni más ni menos. Para mí es muy importante entender todo el significado de lo que está ocurriendo aquí. Aunque el padre está rebosante de alegría por la vuelta de su hijo menor, no se ha olvidado del mayor. No da por supuesto que sepa lo que está pasando. Su alegría era tan intensa que casi no podía esperar a empezar la fiesta, pero cuando vio llegar a su hijo mayor lo dejó todo, salió a recibirle y le pidió que se uniera a ellos. El hijo mayor, en medio de sus celos y amargura, resaltamos celos y amargura, envidia y amargura, solo ve que a su irresponsable hermano se le presta más atención que a él, y llega a la conclusión de que a él se le quiere menos. El corazón de su padre, sin embargo, no está dividido. Su reacción libre y espontánea ante el regreso de su hijo menor no implica comparación alguna con su hijo mayor. Todo lo contrario, desea ardientemente que el hijo mayor participe de su alegría. No me es fácil entender esto en un mundo en el que constantemente se están haciendo comparaciones entre la gente, clasificándolos en más o menos inteligentes, más o menos guapos, con más o menos éxito. No es fácil creer en un amor que no hace lo mismo, como es el amor del Padre, que no hace comparaciones. Cuando oigo alabar a alguien, me es muy difícil no pensar que yo no merezco que se me alabe. Cuando leo algo acerca de la bondad y grandeza de otras personas, me es muy difícil no preguntarme si yo soy tan bueno como ellos. Y cuando veo los trofeos, premios y recompensas que se dan a la gente especial, no puedo evitar preguntarme por qué no me los dan a mí. El mundo en el que crecí es un mundo tan repleto de categorías, grados y estadísticas que consciente o inconscientemente siempre trato de competir con los demás. Consciente o inconscientemente tratamos de competir con los demás. Mucha de la tristeza y alegría de mi vida viene directamente de compararme. O sea, mucha de la tristeza viene de compararme. Y mucha, por no decir toda, esta comparación es inútil, una pérdida de tiempo y energía. Nuestro Dios, que es a un tiempo Padre y Madre nuestro, no hace comparaciones, jamás. Aunque con la cabeza yo sé que esto es verdad, todavía me es muy difícil aceptarlo con todo mi corazón, con todo mi ser. Cuando oigo que a alguien se le llama hijo predilecto o hija predilecta, mi reacción inmediata es que el resto de los niños a la fuerza tienen que ser menos apreciados, menos queridos. No puedo comprender cómo todos los hijos de Dios pueden ser predilectos. Todos los hijos de Dios pueden ser predilectos. Pero ahí están. Cuando pienso en el reino de Dios, enseguida me viene a la mente la idea de Dios como el guardián de un enorme marcador celestial. Siempre temo no llegar a la puntuación necesaria. Dios es exigente, que siempre me exige más y él no va más, olviden en el circo. Y no va más, ¿no? No va más, no va más. El hermano mayor se compara con el menor y siente celos, pero el padre, predilectos, pero ahí están. Cuando pienso en el reino de Dios, enseguida me viene a la mente la idea de Dios como el guardián de un enorme marcador celestial y siempre temo no llegar a la puntuación necesaria. Pero cuando pienso en la bienvenida de Dios al mundo, descubro que Dios ama con un amor divino, un amor que da a cada hombre y a cada mujer su unicidad sin establecer nunca comparaciones. El hermano mayor se compara con el menor y siente celos, pero el padre los ama tanto que jamás se le ocurriría retrasar la fiesta para que su hijo mayor no se sintiera rechazado. Estoy convencido de que muchos de mis problemas emocionales desaparecerían si dejara
que el amor maternal de Dios, que nunca compara que nunca compara empapar a mi corazón, de empapar, ¿no? El amor que nunca compara empapar a mi corazón. Parece que no lo podía leer. Todo esto se me presenta de forma clara cuando reflexiono en la parábola de los obreros de la viña. Mateo 20 del 1 al 16. Aquí vamos a ver claro este amor que no hace comparaciones. Cada vez que leo esta parábola en la que el amo paga por igual a todos los obreros que solo trabajaron una hora, que paga a los obreros que solo trabajaron una hora por igual a los obreros que solo trabajaron una hora, como a los que habían soportado el peso del día y el calor, surge en mi interior un sentimiento de indignación. ¿Por qué el amo no pagó primero a los que habían trabajado tantas horas y sorprendió luego a los que habían llegado los últimos con su generosidad? ¿Por qué, sin embargo, paga primero a los que habían llegado a media tarde creando una falsa expectativa en el resto y un sentimiento innecesario de amargura y celos? A Dios le gusta probar nuestros corazones, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, le repito la pregunta, ¿por qué sin embargo paga primero a los que habían llegado a media tarde? Los podía haber dejado para el final y los otros ya habían pagado, se habían marchado y no se habían enterado, ¿no? No, pero él lo hace adrede, ¿verdad? Dice, ¿por qué sin embargo paga primero a los que habían llegado a media tarde creando una falsa expectativa en el resto y un sentimiento innecesario de amargura y celos? Ahora me doy cuenta de que estas preguntas surgen de una falsa idea que se pueden imponer al excepcional orden de lo divino, los esquemas de la economía de lo temporal. Nosotros vemos las cosas de nuestra perspectiva terrenal en lugar de la perspectiva celestial. No se me había ocurrido pensar que lo que quería el amo era que los trabajadores de las primeras horas se alegraran al comprobar su generosidad con los que llegaron los últimos, ¿verdad? Pero para eso tenían que haber sido padres, no lo eran tampoco. Nunca se me pasó por la cabeza que podía haber actuado desde la idea de que los que trabajaron en el viñedo todo el día se alegrarían de tener la oportunidad de trabajar para su jefe y de comprobar que el hombre tan generoso que era, el hijo mayor no era de estos, ¿verdad? Porque no se alegraba, no trabajaba para su viñedo, trabajaba para el viñedo del padre. Él no lo consideraba su viñedo. Esto requiere cambiar interiormente y así aceptar una manera de pensar que no establece comparación alguna. Esta es la forma que tiene Dios de pensar. Dios mira a su gente como a los hijos de una familia feliz al ver que aquellos que han hecho poco son amados de igual manera que los que han hecho mucho. Dios es lo suficientemente ingenuo como para pensar que los que pasaron todo el día en los viñedos se alegrarían al ver que los que estuvieron poco tiempo recibirían la misma atención. Es más, es tan ingenuo que espera que todos estén tan contentos de estar en su presencia, que jamás se les ocurriría hacer comparaciones. Puede ser por esto, podemos ver desde la ingenuidad del padre o desde la sagacidad del padre que quiere mostrar en los corazones que los hijos todavía no han madurado suficiente, que no han llegado a ser padres como él, y les da una lección de lo que es la paternidad. Es por eso que dice con el desconcierto de un amante incomprendido, ¿por qué tienes que sentir envidia por mi generosidad? Podía haber dicho, vosotros habéis estado conmigo todo el día y os he dado lo que me habéis pedido. ¿Por qué os enfadáis tanto? Es el mismo desconcierto que sale del corazón del padre cuando dice a su hijo lleno de celos, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero eso no eran esclavos de esos que habían sido su oreja horadada con la lexna contra el poste de la puerta, es decir, que habían regresado a la casa de su amo para servirle por amor, porque habían visto, habían degustado de primera mano que trabajar para ese amo es lo mejor que podían hacer, porque era alguien que los amaba y los trataba como un padre. Bien, bien, aquí se esconde la gran llamada a la conversión. Y esa es la vuelta del hijo mayor, ese es el cruce del Jordán, ese es el morir a la carne
dejar Pentecostés, entrar a tabernáculos y empezar a vivir en el Espíritu, empezar a vivir el reposo de Dios, empezar a vivir en la paz, en el gozo y en el amor. Aquí se esconde la gran llamada a la conversión, mirar no con los ojos de mi baja estima personal, sino con los ojos del amor de Dios. Ver la vida desde la perspectiva celestial. Los padres empiezan a ver la vida desde una perspectiva celestial, desde la perspectiva dioscéntrica, desde el trono de Dios, no egocéntrica. Cuando miro a Dios como si fuera un terrateniente, ahí está la palabra, terrateniente, Dios como un terrateniente, un padre que trata de sacar lo máximo de mí al precio más bajo, no puedo menos que sentir celos, amargura y rencor hacia mis otros compañeros de trabajo, hermanos y hermanas, a esos que están sentados, supone que van a estar sentados conmigo en la mesa con el Padre, ¿verdad? Pero si soy capaz de mirar el mundo con los ojos del amor de Dios y descubrir que la visión de Dios no es la del típico terrateniente o patriarca, sino más bien la del Padre que todo lo da y todo lo perdona, que no mide el amor que siente hacia sus hijos según lo bien que se comportan, no nos mira al Padre según lo que hacemos, sino según lo que somos sus hijos, entonces enseguida veo que mi única respuesta puede ser la de una profunda gratitud. Y esa es el antídoto contra la amargura, la gratitud, la alabanza que teníamos allí, ¿verdad? Del Hijo. Y aquí podríamos hablar de eso, del tormento eterno versus la restauración de todas las cosas. Un padre como este no está esperando un tormento eterno para sus hijos, sino la restauración completa de todos. El corazón de Dios. En el cuadro de Rembrandt, el hijo mayor simplemente observa. Resulta difícil imaginar qué es lo que está ocurriendo en ese corazón. Igual que con la parábola, al ver el cuadro me hago la misma pregunta. ¿Cómo responderá la invitación de su padre de unirse a la fiesta? No hay duda en la parábola y en el cuadro de cómo es el corazón del padre. Su corazón sale al encuentro de sus dos hijos, quiere a los dos, espera verlos juntos como hermanos alrededor de la misma mesa, quiere que sientan que, aun siendo diferentes, pertenecen a la misma casa y son hijos del mismo padre. Cuando dejo que todo esto quede grabado en mi interior, veo que la historia del padre y de sus dos hijos perdidos lo que hace es afirmar que no fui yo quien eligió a Dios, sino que Él fue quien me eligió a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este es el gran misterio de nuestra fe. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros y no nos eligió para condenarnos eternamente a un fuego literal de tortura. Desde la eternidad estamos escondidos al amparo de la mano de Dios y tatuados en su palma. Isaías 49, 2 y 16. Antes de que ningún otro ser humano nos toque, Dios nos forma en lo oculto y nos teje en las sombras de la tierra y luego nos trae aquí a una familia, en la concepción. Y antes de que ningún ser humano decida sobre nosotros, Dios nos teje en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, 13. Dios nos ama antes que ninguna otra persona pueda demostrarnos que nos ama con un amor primero. ¿Ahora entienden lo que es el amor primero? Un amor ilimitado, incondicional. Habéis dejado el primer amor, no el amor que nosotros le tenemos a Él, sino la conciencia de que Él nos amó primero y que nos ama, porque si tenemos esa conciencia de que Él nos ama, de que somos importantes para Él, de que no puede vivir sin nosotros, de que nos necesita, de que su único deseo es bendecirnos, entonces no van a ocurrir otras cosas, ¿verdad? Repetimos, Dios nos ama antes que ninguna otra cosa pueda demostrarnos que nos ama con amor, con un amor primero. Y repito que últimamente el Señor me está hablando a mí de ese amor. También la oración de Efesios, ¿no? Cuando dice, arraigados y cimentados en el amor, para que arraigados y cimentados en el amor podamos comprobar con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la largura del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Hasta que el Señor me dijo, no, pero yo decía, Señor, yo no te voy a poder amar hacia ti nunca, hasta que el Señor me dice, no, si ese no es que tú me vas a amar a mí, es que ese es el amor con el que yo te amo a ti.
Ay, amigo, durante toda mi vida he luchado por encontrar a Dios, por conocer a Dios, por amar a Dios. He intentado seguir las directrices de la vida espiritual, ¿verdad? Hacer nosotros la obra. Orar constantemente, trabajar por los demás, leer las escrituras, ¿verdad? Perfecto religioso. Y he evitado las muchas tentaciones que pueden dispersarme. He fallado muchas veces, pero siempre lo he vuelto a intentar, incluso cuando estaba al borde de la desesperación. Ese es el problema, el Señor quiere llevarnos ahí para que nos rindamos y entendamos que nosotros no le podemos amar así, que es el que nos ama a nosotros. Ahora me pregunto si durante todo este tiempo he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme y quererme. ¿Cómo puedo? La cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. ¿Se da cuenta, hermano? Dejar que Dios nos encuentre. La cuestión no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar a Dios que Dios me conozca. En la escalera de Jacob, la escalera ya estaba aquí. Primero el Señor nos puso la escalera y ahora nosotros subimos por esa escalera. ¿Cómo puedo dejar que Dios me conozca? Y finalmente la cuestión no es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejarme amar por Dios. Qué difícil es dejarnos amar por Dios. Dios me busca en la distancia, tratando de encontrarme y deseando llevarme a casa. En las tres parábolas en las que Jesús responde a la pregunta de por qué come con los pecadores y los publicanos, ¿verdad? Y las prostitutas, ¿eh? Pone el énfasis en la iniciativa de Dios. Esa palabra grábensela, creo que ya se lo he dicho alguna vez más, grábensela con fuego. Iniciativa. ¿Quién toma la iniciativa? Tú, entonces es tu carne. La iniciativa viene de Dios, entonces es ¿quién abre la puerta? ¿Tú que la empujas o que la tumbas o es Dios el que te la está abriendo para que tú cruces? Dios es el pastor que sale en busca de la oveja perdida. Dios es la mujer que enciende una lámpara, limpia la casa y busca por todas partes hasta encontrar la moneda perdida. Dios es el padre que busca a sus hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, suplica y anima a que vuelvan a casa. Y esas tres parábolas de Lucas, hijo pródigo, la moneda perdida, la oveja perdida, pues nos hablan de las tres funciones que hace el Padre, Hijo y el Espíritu para encontrarnos y traernos a casa, ¿verdad? La de la moneda dentro de la casa del Espíritu Santo que nos ilumina. Esa es la paz de Pentecostés, ¿verdad? Por raro que suene, Dios desea encontrarme tanto, si no más, como yo deseo encontrar a Dios. Sí, Dios me necesita tanto como yo a Él. Dios no es el patriarca que se queda en casa inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan a Él, esperando a que pidan disculpas por su comportamiento, que pidan perdón y prometan cambiar. Al contrario, abandona la casa sin hacer caso de su dignidad al correr en su busca, ignorando las disculpas y promesas de cambiar, y los conduce a la mesa magníficamente preparada para ellos. Ahora empiezo a ver lo radicalmente que cambiará mi trayectoria espiritual cuando deje de pensar en Dios como en alguien que se esconde y que me pone todas serie de trabas y dificultades posibles para que le encuentre. Eso le llamaba yo el dios de la zanahoria, ¿no? El burro con la zanahoria, que cuando él se movía, pues la zanahoria lógicamente se movía con él y nunca la atrapaba. O como el dios que te pone el listón y lo saltas. Ahora más alto y nunca acabas, porque siempre hay algo más, ¿no? Cuando dejen pensar en Dios como alguien que se esconde y que me pone todas las dificultades posibles para que le encuentre, y comience a pensar en Él como aquel que me busca mientras yo me escondo. Adán en el jardín, ¿dónde estás tú? Me escondí. Aquel que me busca mientras yo me escondo, cuando sea capaz de mirar con los ojos de Dios y descubra su alegría por mi vuelta a casa, entonces en mi vida habrá menos angustia y más confianza. ¿No sería bueno aumentar la alegría de Dios dejándole que me encontrara y me lleve a casa y celebrara mi regreso con los ángeles? ¿No sería maravilloso hacer sonreír a Dios dándole la oportunidad de encontrarme y amarme generosamente? Preguntas como esta me llevan al punto clave, el del concepto que tengo de mí mismo. ¿Puedo aceptar que merece la pena que se me busque? ¿Creo realmente que Dios desea estar conmigo? ¿O tengo ese espíritu de rechazo?
o ese espíritu de rebeldía del hijo mayor, ¿verdad? Esquizofrenia, el doble ánimo, ¿se recuerdan? El espíritu de rechazo y el espíritu de rebeldía, los dos espíritus principales debajo del esquizofrenia o el doble ánimo. Repito, punto clave, el del concepto que tengo de mí mismo. ¿Puedo aceptar que merece la pena que se me busque, que soy el hijo amado? ¿Creo realmente que Dios desea estar conmigo? Aquí está el núcleo de mi lucha espiritual, la lucha contra el autorrechazo. No solo el rechazo que pienso que tiene otro de mí, sino el autorrechazo. Yo me autorrechazo a mí mismo. El desprecio de mí mismo, es decir, el autodesprecio y la autocondena. Repito, autorrechazo, autodesprecio, autocondena. Es una batalla muy difícil de librar porque el mundo y sus demonios conspiran para hacerme pensar en mí mismo como en alguien que no merece la pena, que no sirve, alguien despreciable. Muchas economías se mantienen a flote manipulando la baja autoestima de sus consumidores y creando expectativas espirituales por medios materiales. En la medida en que sigo siendo pequeño, puedo fácilmente ser seducido a comprar cosas, conocer gente o ir a lugares que prometen un cambio radical en el concepto de mí mismo, aunque sean totalmente incapaces de conseguirlas, ¿verdad? Pues la vanidad, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que jamás nos van a saciar. Al contrario, nos van a dejar más sedientos y más hambrientos que antes. Y cada vez que me deje manipular o seducir, tendré aún más razones para deprimirme y considerarme un niño al que nadie quiere, ¿verdad? Bien, y nos vamos al último epígrafe de hoy, un amor primero y para siempre. Durante mucho tiempo consideré la baja autoestima una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno, pero ahora me he dado cuenta de que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, ignorar mi valía personal para Dios, porque el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, esa es la cruz, negarnos a nosotros mismos. Porque sin reclamar el verdadero pecado es negar, pero ahora me he dado cuenta que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, ignorar mi valía personal, porque sin reclamar este primer amor, el primer amor que es Apocalipsis 2.4, primera de Juan 4.10, el primer amor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es el amor que Dios me tiene a mí. Yo me he olvidado de que Dios me ama, que soy valioso para Dios. Y esta valía, pierdo el contacto con mi verdadero yo, el espíritu, ¿no? Y comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puede encontrarse en la casa del Padre. Es decir, paso a andar en la carne. Cada vez que me desenfoco de ahí, paso a andar en la carne. No creo que esté solo en esta lucha por reclamar el amor primero de Dios hacia mí, mi propia valía. Detrás de mucha de la competitividad y rivalidad humanas, detrás de tanta confianza en uno mismo y de tanta arrogancia, a menudo se esconde un corazón inseguro. Los arrogantes suelen ser inseguros, los gritones suelen ser inseguros, mucho más inseguro de lo que uno se imagina. Siempre me ha impresionado encontrar a hombres y mujeres con un talento indiscutible y con grandes compensaciones por sus logros que dudan de su propia valía, porque sienten que el padre no les ama o que les rechazaba de niños y han tenido grandes éxitos, pero en su fondo se sienten despreciados por su padre. Oro por aquellos hijos que han sufrido esto por malintenciones o por cosas, y oro por la restauración de las relaciones entre los padres y los hijos. Ayúdenme a orar por eso. En vez de considerar sus éxitos dignos de su belleza interior, los viven como un encubrimiento de su baja estima personal, de su baja autoestima. No pocos me han confesado, si la gente supiera lo que hay en lo más profundo de mí mismo, dejarían de aplaudirme y alabarme. Recuerdo muy bien la conversación que mantuve con un joven querido y admirado por todos. Me contó cómo un pequeño comentario hecho por uno de sus amigos le hizo caer en el abismo de la depresión. Según me dijo, lloraba constantemente y su cuerpo se retorcía de angustia. Sentía que su amigo había roto sus muros defensivos y que le había visto tal y como era, un hipócrita.
un hombre despreciable tras su brillante máscara. Y el Señor nos quita las máscaras, las hojas de higuera, de la autojustificación, las fachadas de éxito, de trabajo, de carros, de casas, de todo eso. No quiere los bikinis de las hojas de higuera, quiere la túnica que nos cubre desde la cabeza hasta los pies, de la justificación de Cristo, no de la autojustificación. Al oír su historia me di cuenta de lo infeliz que había sido a pesar de la envidia que despertaba en los demás por sus dones. Durante años se había hecho estas preguntas: ¿hay alguien que realmente me quiera? ¿A quién le importo? Y cada vez que subía un peldaño más en la escalera del éxito pensaba: en realidad yo no soy así, un día todo se desmoronará y todo el mundo se dará cuenta de que no soy bueno. Pero bueno, aquí también yo diría, precisamente el Señor nos lleva a través de todas esas penurias para que llevamos en cuenta que no somos buenos, que somos perversos más que todas las cosas. Como dice, nuestro corazón es perverso más que todas las cosas, como dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? El miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? ¿Vale? Entonces, doy gracias a Dios por Jesucristo, que me libra y me ha amado. Y entonces, esa es la perfecta humildad. No soy nada, pero Dios lo es todo y me ama. Ese es el asunto. Este es un ejemplo de cómo vive mucha gente. Nunca están completamente seguros de que se les quiere tal y como son. Muchos tienen historias terribles que explican el bajo concepto que tienen de sí mismos, historias sobre padres que no les dieron lo que necesitaban, sobre profesores que les maltrataron, sobre amigos que les traicionaron, sobre una iglesia que les dejó en un momento crítico de sus vidas. Se necesita esa sanidad interior y esa liberación. La parábola del hijo pródigo es la historia que habla del amor, que ya existía antes de cualquier rechazo y que estará presente después que se hayan producido todos los rechazos. Aquí puesto lo que les dije antes: arraigados y cementados en el amor, pero en su amor, no en el que yo creo que le pueda tener a él. Ese es el amor primero y duradero de un Dios que es Padre y Madre, es la fuente del amor humano, incluso del más limitado. Toda la vida y predicación de Jesús estuvo dirigida al único fin: revelar el inagotable y limitado amor materno y paterno de su Dios y mostrar el camino para dejar que ese amor dirija nuestra vida diaria. La quietud, rendirnos. Esa es la quietud: rendirnos y estad quietos y conoced que yo soy Dios. En este cuadro Rembrandt refleja ese amor, Salmo 46, 10. Y en este cuadro Rembrandt refleja ese amor de forma muy clara. Es el amor que siempre da la bienvenida a casa y que siempre quiere celebrarlo. Bien, pues aquí lo dejamos hoy, queridos amigos y hermanos. El próximo día vamos a estar viendo que veamos el hijo pródigo. Ya le digo que nos quedarán, yo creo que en 2 días terminamos el libro, 2 vídeos más. Vamos a ver: el padre organiza una fiesta, y he puesto una nota yo aquí en la hojita que dice: el padre no acepta la dimisión, además nos da la investidura. Cuando le presentamos dimisión no lo acepta, sino que nos da la investidura. Cuando el hijo le dice: ¿cómo? Hazme un jornalero. ¿Cómo jornalero si tú eres mi hijo? Todo lo mío es tuyo, ¿verdad? Ese es el asunto, ese es el padre que tenemos, el maravilloso padre que tenemos. Y bueno, y para el próximo día entonces, pues como les he dicho antes, vamos a ver, a continuar, veremos ya el último capítulo, acabemos el libro de los vencedores de la cebada, que habíamos visto en el vídeo anterior, el capítulo 2 y parte del capítulo 3, que eran las historias de la cebada. El capítulo 3 habíamos visto la historia de la cebada en Gedeón y en Absalón, y a partir de aquí vamos a terminar el libro con algunas otras historias más de cebada. Bueno, pues eso es todo. Les dejo en la compañía de nuestro Padre, para que los cuide, los bendiga. Ora al Padre que ustedes puedan descubrir ese primer amor que solo viene al cruzar y darnos cuenta del amor eterno que Él nos tiene, ese primer amor que nunca ha cambiado. Antes, Él nos amó primero, antes de que hubiésemos hecho absolutamente nada, y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Cuanto más, ya siendo sus hijos,
seremos salvos de la ira. Ese es el asunto, cuánto más. Y entonces, pues nada, ahí les dejo. No se olviden de regresar para acompañarme o mañana o el miércoles. Y nada, pásenlo bien.